Jesús de Nazaret ha entrado a la ciudad santa con sus discípulos, ha estado predicando al pueblo en el templo y ahora llegan los acontecimientos más importantes de toda su misión. También nosotros somos invitados a participar desde dentro en estos últimos días de la vida y la misión de Jesús. La palabra de Dios, la Biblia, es como una gran puerta que nos permite entrar en Jerusalén para situarnos en la cena como apóstoles, para situarnos en el Calvario como discípulos amados, para situarnos también frente al sepulcro como las mujeres. Gracias a la Biblia podemos vivir desde dentro los acontecimientos más definitivos del Maestro y de la historia de la humanidad. Os invito a entrar. Adelante, bienvenidos. La Pasión según San Lucas, en los capítulos 22 y 23. Después el capítulo 24 será ya la resurrección, las apariciones y la ascensión de Jesucristo. La Pasión, capítulos 22 y 23. Antes, como también pasaba en San Marcos, vamos a repasar cómo a lo largo del Evangelio ya se va apuntando, desde la infancia incluso, se va apuntando hacia la Pasión, porque es la que define todo, es el final de la misión de Jesús. Los evangelios están escritos después de la pasión, después de la resurrección, y se han escrito comprendiendo cómo toda la misión de Jesús converge en este momento. La pasión, la muerte de Jesús y su resurrección no son como una especie de apéndice a la misión de Jesús, sino que son la esencia de la misión, el misterio pascual de Jesús. Por eso hemos puesto algunos de las referencias que hay en Lucas a la futura pasión de Jesús. Al principio, en la infancia, el oráculo de Simeón ya dice que Jesús sería una bandera discutida y María participará también en esa pasión, ¿no? Una espada le atravesará el corazón. Entonces ya desde el principio, en la infancia, ya se está apuntando a la tragedia del final de la misión de este niño. Después lo estudiamos aquí en la escena inaugural. Sabéis que preciosa esa escena en Nazaret, donde Jesús dice que tiene una misión de parte de Dios, como Isaías, me ha ungido, pero al final también Jesús mismo, por ser un profeta universal, provoca el rechazo de los suyos que le quieren matar. Esto hay que interpretarlo, no que desde el principio lo querían matar, pero cómo está apuntando ya que su misión profética universal va a provocar la muerte de Jesús. También cuando comenzaba la subida a Jerusalén, Lucas 9:51, aparecía que se cumplían los días de la asunción, de la ascensión de Jesús a Jerusalén. Ella se va apuntando la muerte, que para Lucas, un poquito como para Juan, es también subir, pero sobre todo que después de la muerte vendrá la ascensión plenamente dicha. También se apunta ya al final del Evangelio, ¿no? Jesús empieza un camino de forma definitiva ya en esos versículos, a mitad del Evangelio. Después estos versículos, que también los hemos tratado aquí en este canal, capítulo 12, versículos 49 y 50, Jesús tiene que pasar por un fuego y por un bautismo que está deseando y sufriendo hasta que pase, ¿no? Está apuntando a la hora de su pasión, vista también desde el punto de vista humano, personal, afectivo. Después, un texto muy bonito que no hemos estudiado aquí, pero el capítulo 13 dice que los fariseos, amigos de Jesús, le avisaron de que Herodes Antipas le perseguía en Galilea. Y dice, ese zorro, ¿no?, que no me persiga tan deprisa, porque además todavía me queda un tiempo para seguir predicando, aunque llegará un día en que seré perseguido y moriré en Jerusalén, porque conviene que un profeta muera en Jerusalén. Está apuntando directamente a su muerte profética en Jerusalén. Después, en el capítulo 17, tenemos algunos versículos donde hablan del fin de los tiempos, la escatología, el reino, pero antes de eso el Hijo del Hombre tiene que padecer. Antes de que llegue la plenitud, el reino de Dios, antes de que llegue todo perfecto, el Hijo del Hombre tiene que padecer. La muerte es el paso, el camino. También en el capítulo 19, cuando Jesucristo ha llegado a Jerusalén, veíamos, lo estudiamos aquí, que había una inclusión, dos sumarios, y entre medias Jesús predicaba en Jerusalén. Bueno, pues en el primero de ellos, sobre todo, se subraya que las autoridades ya buscan cómo matar a Jesús, pero el pueblo por ahora lo impide. Entonces ya las autoridades buscan matar a Jesús. Y por fin una parábola, que también sigue aquí Lucas a Marcos, aparece la parábola de los viñadores homicidas que persiguen a los profetas y al final también matan al Hijo que es enviado por Dios. Esto en cuanto a
algunas referencias del Evangelio que van apuntando al momento clave, al momento pleno del ministerio de Jesús, que es este que llega ahora. Y os invitamos a trabajar la pasión de Jesús en dos momentos, en dos vídeos. A uno le vamos a dedicar el capítulo 22 y próximamente trabajaremos sobre el capítulo 23, que casi coinciden, veremos que con una excepción, casi coinciden con lo que sucede el jueves santo lo celebramos, y en el capítulo 23 lo que sucede en viernes. En este vídeo vamos a trabajar las escenas donde Jesús, aquel jueves último de su vida, en el capítulo 22 de San Lucas, se nos relatan. Y hemos puesto aquí un esquemita de cómo son, luego desarrollaremos algunas. Tenemos una introducción, estos versículos que los he separado, porque en Marcos están separados, en Lucas no. San Marcos, aquí en medio, en el centro, deseos de matarle y se ponen de acuerdo con Judas, en el centro está la unción de Betania, Marcos, Mateo, también la tiene Juan en otro sitio, pero en cambio Lucas no la pone, porque ya ha relatado un acontecimiento muy parecido, ¿os acordáis? La unción de la pecadora en el capítulo 7. Entonces San Lucas no contempla la unción en Betania, San Lucas. Después tenemos la siguiente perícopa, es los preparativos para la Pascua, en el que Lucas sigue a Marcos también, ¿no? Dos discípulos preparan todo para la Pascua. Y después la cena propiamente dicha, que tenemos como tres momentos, ¿no? Tres escenas. Primero, un texto que es muy de Lucas, solo de Lucas. Jesús desea ardientemente cenar la Pascua con sus discípulos. Después la institución de la Eucaristía, que aparece en Marcos, Mateo y también en 1 Corintios, capítulo 11. El texto de San Lucas aquí es más cercano, como veremos, a 1 Corintios que a Marcos. Y después, cosa que aparece solamente desarrollado en Lucas y más aún en Juan, después de comer, diríamos, hay enseñanzas de Jesús, dichos de Jesús. El primero de ellos, la traición de Judas, que sí está en Marcos. Pero después vienen las negaciones de Pedro, vendrán, que están en Marcos, pero un poquito más tarde, en otro contexto. Y también Jesucristo aquí enseña a sus discípulos quién es el mayor, quién lo iremos tratando. Es decir, en San Lucas la cena es más amplia que en los sinópticos, que en Marcos y en Mateo, porque tiene antes un texto especial y tiene después unas enseñanzas de Jesús. Después cambian de escenario y se van al huerto de los olivos y allí aparecen dos escenas, la oración de Jesús en el huerto y el prendimiento, que también están perfectamente en Marcos y en Mateo. Después, otro cambio de escenario, prenden a Jesús, lo llevan a casa del sumo sacerdote y aparecen las negaciones de Pedro. Por fin, al final del capítulo, los ultrajes de los soldados. Aquí lo que no tenemos, lo que falta, las negaciones de Pedro en los demás evangelios se sitúan entre Jesucristo, que está confesando ante el Sanedrín cuál es su misión y cuál es su identidad. El Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí no, aquí solamente aparece Pedro. Después los ultrajes, y el día siguiente, viernes ya, pero lo tratamos en este vídeo porque es del capítulo 22, Jesús comparece ante el Sanedrín. Lo que en Marcos y en Mateo era aquí, entre las negaciones de Pedro, aquí aparece no el jueves, sino el viernes. Según San Lucas, Jesús no habría comparecido al tribunal religioso judío el jueves cuando fue detenido, sino al día siguiente, el viernes. Hay un interrogatorio para después pasarlo ya a Pilatos. Entonces, el Sanedrín, como decimos, pertenece al capítulo 22, aunque ya es el día siguiente, el viernes. Pero lo estudiamos en este vídeo para dejar para el otro vídeo ya la comparecencia ante Pilatos, el juicio y todo lo que viene después, la crucifixión, la muerte de Jesús. Vamos, por tanto, a subrayar algunos de los datos más importantes de este precioso capítulo que nos cuenta las últimas horas en jueves de Jesús de Nazaret. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios.
Vamos a centrarnos en los versículos que hablan de la cena. Y tenemos en Lucas, a diferencia de Marcos, tenemos como dos referencias, una especie de repetición, ¿no? En Marcos, en Mateo y en San Pablo tenemos la institución de la Eucaristía, estos versículos. Pero en San Lucas van precedidos por otros versículos que nos hablan de la comida de Pascua, ¿no? Y además están como en paralelo. Algunos piensan que Lucas, esto se explica porque Lucas habría recibido dos tradiciones de un mismo hecho y las ha puesto juntas, yuxtapuesto. No serían dos momentos de la cena, sino dos tradiciones sobre un mismo momento en la cena. Podría ser. Otros dicen que no, que Lucas subraya como ningún otro que Jesús en la cena, como era cena de Pascua, tuvo varias copas. En la Pascua judía, en la liturgia de la Pascua judía, hay hasta 4 copas, ¿no? Entonces hay unas copas antes de la cena, antes del Cordero, que se le correspondería con esta copa, y después de cenar, dice, tomó una copa, que sería la tercera o la cuarta copa de la Pascua judía. Entonces puede ser que haga referencia que Lucas, como ningún otro, ha conservado mejor el desarrollo pascual de la cena de Jesús. Por cierto, el año pasado tratábamos el tema de Marcos. ¿Fue la cena de Jesús, la última cena, una cena pascual o no? Ya sabéis que según San Juan fue una cena muy larga además, con muchos discursos, muy importante, lavatorio de pies, pero no fue una cena pascual, porque Jesús habría muerto el viernes 14 del mes de Nisán, cuando aún no era la cena. Entonces Jesús cenó el día anterior. Entonces no pudo ser cena pascual porque cuando los judíos cenaban la Pascua, Jesús ya estaba muerto. En cambio, según San Marcos, Jesús murió el 15 del mes de Nisán. Entonces cenó la Pascua el 14 por la noche. Habría muerto un día después. Entonces, según Marcos, la cena de Jesús tuvo un carácter pascual, aunque lo dice en los preparativos, de una forma muy somera. Luego en la cena no se indica nada. Juan, cena no pascual. Marcos, cena pascual. Y Lucas subraya aún más que ninguno que esa cena fue pascual. Lo dice explícitamente, más que Marcos. Ahí tenemos una discusión que no se ponen de acuerdo los autores. ¿Fue la cena de Jesús? Lo que está claro es que Jesús mismo, y luego su iglesia lo amplió, interpretó pascualmente su muerte y tuvo una última cena. Ya si la cena se correspondió con una cena de Pascua de los judíos, donde comían cordero y comían, seguros no estamos de ello. Si seguimos a Lucas y a Marcos, fue una cena pascual. Si seguimos a Juan, fue una cena prepascual, pero la muerte de Jesús fue una muerte pascual. Bien, dicho esto, no estamos seguros, pero la Pascua está debajo de todo. En San Lucas, ciertamente, cena pascual. Pues San Lucas tiene esto que lo toma de la tradición común, y esto lo tiene de la tradición propia, ¿no? Y aparece un paralelismo, pues total, entre ambas circunstancias. Entonces, si Lucas está transcribiendo una dimensión histórica, pues entonces está hablando de las diversas copas de la cena pascual de Jesús. Otros también interpretan que este paralelismo es para subrayar una idea, y es: Jesucristo ha celebrado la Pascua judía y ahora viene con los discípulos a inaugurar la Pascua cristiana. Un paralelismo para el final de algo y el comienzo de algo nuevo, la nueva alianza. ¿Sería esa la intención de...? Pues puede ser. O sea, debajo de esto hay muchas posibles interpretaciones y es un texto muy interesante que os animamos a leer despacio. En cualquier caso, dice que se reunió con sus apóstoles. Lucas les llama apóstoles, ningún otro evangelio lo hace. Están allí los apóstoles, que al final, en el versículo 35, dirá: cuando os envié. Enviar en griego también es la raíz de apóstoles, ¿no? Apostello. Entonces parece que hay una inclusión al principio de la cena y al final de la cena aparece la palabra enviar, apóstoles. En el fondo no está Lucas pensando que quiere ponerlo todo bajo la perspectiva de los apóstoles. Es decir, es la intimidad de Jesús con los que ha elegido, la intimidad también de la misión. La perspectiva es muy centrada en Cristo y muy misionera. Los apóstoles están presentes, los elegidos que van a ser enviados. Aquí se está produciendo la culminación de la elección y el comienzo del envío. La perspectiva apostólica. Y les dice: he deseado ardientemente comer la Pascua con vosotros. Ese deseo ardiente también nos recuerda al capítulo 12,
que hablábamos del fuego y el bautismo que tengo que pasar y tengo un gran dolor, los sentimientos de Jesús, que los evangelios nos suelen poner mucho, ¿no? Aquí sí están presentes. El deseo ardiente. ¿Por qué ese deseo ardiente? Es la última cena de Jesús. Él sabe que va a morir y ama a los suyos. También recuerda el capítulo 13 de Juan, 13:1, donde Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo y cenó la Pascua con ellos. Es un ambiente de cercanía y un ambiente, diríamos, de afectividad de Jesús, porque ama a los apóstoles y porque también está llegando sus últimos días, está a punto de morir, de entregar la vida, de marcharse. Y aquí hay dos frases paralelas. He deseado ardientemente comer la Pascua, comer, pero no volver a comerla hasta el reino. Y después toma una copa, da gracias, acción de gracias, una oración, estamos en ambiente de oración, y dice, no beberé de esta copa hasta el reino, el vino nuevo. Entonces, comer y beber. Y se subrayan dos cosas, que Jesús rompe la comensalidad con los apóstoles, Jesús se despide, ya no voy a estar con vosotros, pero promete algo. Va a haber una pausa dolorosa, pero promete el futuro. En estos versículos la perspectiva está muy centrada en Cristo y sus sentimientos, está muy centrada en la historia, lo que Él vivió, y está muy centrada en el futuro, en la escatología, en el reino. En cambio, veremos después que estos otros versículos no están tan centrados en Jesús, sino en los apóstoles. Todo se hace por vosotros, por vosotros, por vosotros. Y la perspectiva es menos histórica y más litúrgica, memorial, todo en memoria mía. Y también la perspectiva no es tanto de futuro, el reino, cuanto de interpretación del pasado, la cruz. Entonces tenemos dos perícopas paralelas, una solo de Lucas, otra común a la tradición, que juntas nos dan una preciosa perspectiva de la cena de Jesús y su interpretación. Especialmente a mí me llama la atención eso, todo visto desde Jesús hacia sus discípulos, desde Jesús que va a morir, pero que sabe que hay un más allá de la muerte, el reino, y visto desde los discípulos. El Señor quiere incorporar a los discípulos a su destino, y ese es el sentido de la Eucaristía. Tenemos una cena histórica que se alarga en la Eucaristía. Tenemos el destino de un hombre, el Hijo de Dios, que va a morir y a entregarse e inaugurar un reino, y tenemos el compartir ese destino de ese hombre por parte de los suyos, de los apóstoles, de aquellos a los que ama. Nos centramos ahora en el texto de la institución de la Eucaristía, donde vuelve a aparecer otra vez comer, en este caso el pan, y beber, en este caso la copa. Bueno, beber, ahora veremos. La copa tiene aquí un significado, estamos en una cena, entonces aparece porque hay copas en la Pascua, la copa de la cena, ¿no? Se bebe, sea pascual o no pascual, la copa está ahí, el vino. Pero también en el Antiguo Testamento copa significa esta copa que debe beber, el cáliz que debe beber, decía Jesús, ¿verdad? Significa el juicio de Dios, el castigo. Y también en la literatura judía posterior significa la muerte. Entonces también beber la copa, dicen también los salmos, ¿no? Es aceptar sobre sí pues todo el peso del castigo por el pecado del mundo, ¿no? Esa es la copa de Jesús. Una copa que en la primera parte se bebe, no beberé de esta copa, el significado es beber, y en cambio aquí la copa se derrama. Una copa que se derrama porque está haciendo referencia a la sangre de Jesús que muere. Beber, morir. Beber una copa es entregar la vida. Bien, este texto, hemos dicho, aparece en la institución de la Eucaristía, no aparece en San Juan, como sabéis todos, pero sí aparece en 4 tradiciones, en 4 textos, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. Si los comparamos, os invitamos a hacer una sinopsis, ¿no? Copiar el texto de Marcos, el de Mateo, el de Lucas y el de Pablo en 1 Corintios 11, y podemos comparar, establecer parecidos y diferencias. Vemos que en todos hay diferencias, pero que hay como 2 tradiciones. Marcos y Mateo son prácticamente idénticos, lo explicábamos hace 2 años también en San Marcos, ¿verdad? Y Lucas y Pablo son prácticamente idénticos, con algunas pequeñas variantes, pero San Lucas estaría aquí más cerca de Pablo de 1 Corintios que de Marcos.
Algunos hablan de que Pablo y Lucas han recibido una tradición litúrgica antioquena, de Antioquía, de una iglesia más bien helenística griega, cristianos de habla griega. Y en cambio Marcos y Mateo habrían transmitido la práctica litúrgica de la iglesia de Jerusalén, una iglesia más judeoparlante, que habla hebreo o arameo, más primitiva. En esto, bueno, pues son ya hipótesis, pero seguramente efectivamente cada uno pone el texto que se está celebrando. Antes de ser texto escrito, las palabras de la cena fueron liturgia viva en la iglesia. La iglesia, después de morir Jesucristo, no escribió nada, pero sí celebró la Eucaristía y pronunciaba estas palabras, que luego pasaron a ser texto escrito para nosotros en los Evangelios y antes de ellos en Pablo. Porque Pablo recuerda ahí cómo ya él celebraba en Corinto la Eucaristía con estas palabras, que le fueron enseñadas, le fueron transmitidas a él. Bien, ¿y cuáles serían las claves principales, diríamos, de estas diferencias? Que lo específico de San Lucas, ¿no? Lo propio más de San Lucas que aparece también en Pablo. Primero, el pan aparece interpretado como cuerpo por vosotros. Este pan no es solamente mi cuerpo, sino mi cuerpo por vosotros. En paralelo con mi sangre derramada por vosotros. Para San Lucas, el por vosotros es fundamental. En 1 Corintios aparece una vez el por vosotros, aquí dos. En Marcos y Mateo no aparece. Entonces, la implicación de los discípulos, de los apóstoles. En Marcos y Mateo aparece derramada la sangre por muchos, un texto de Isaías, ¿verdad? Derramada por muchos, que indica la universalidad de la muerte de Jesús. El matiz de San Lucas no es tanto la universalidad, sino la cercanía, la particularidad, la participación de los suyos. No son perspectivas excluyentes, sino complementarias. Jesucristo muere por la multitud, Isaías, Marcos y Mateo. Jesucristo muere por sus discípulos. Es decir, la sangre se derrama en un primer lugar y sana, limpia a los de cerca, pero son muchos, no solamente los de cerca. Entonces tenemos que ver perspectivas complementarias. Jesucristo muere por vosotros, Jesucristo muere por la multitud. Entonces es propio de Lucas ese por vosotros, la intimidad de la participación en la suerte de Jesús, en su destino liberador. Después, San Lucas, a diferencia de Mateo y Marcos, no dice tomad y comed. No hay un mandato, sino este pan es mi cuerpo. Y el mandato es haced esto en memoria mía, en recuerdo mío. San Pablo pone la memoria también dos veces, San Lucas la pone solamente una vez. Y San Marcos y Mateo no hablan de la memoria. Y San Lucas ya está diciéndonos que Jesucristo está instituyendo, igual que Pablo también lo dice, un ritual nuevo, el memorial. Es decir, Jesucristo está dando un mandato de ser recordado con estos gestos. Está inventando la Eucaristía, Jesucristo. ¿Y cuál es el sentido fundamental de la Eucaristía? Es participar con Jesús de su suerte, acordarnos de Jesús, memorial. ¿Qué es un memorial para un judío? Es un ritual judío. Memorial es fiesta judía. Los judíos en el memorial lo que hacían en las fiestas era recordar un acontecimiento histórico para integrarnos en él, ¿no? De forma simbólica. El principal memorial es la Pascua judía, porque es integrarnos, participar simbólicamente también del Éxodo. Entonces, está hablando del Éxodo, entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Está diciendo implícitamente, de la misma manera que la Pascua judía es memorial del Éxodo, esto que os mando a hacer va a ser memorial mío, de mi entrega por vosotros. Están haciendo totalmente la Eucaristía, desde la boca, de los labios de Jesús. La memoria, se está inventando un memorial. Podemos decir la diferencia entre el memorial del Éxodo, que es simbólico, y el memorial de la Pascua de Jesús, aparte del contenido, no es que participemos del Éxodo, sino que participamos de la muerte y la resurrección de Jesús, es que el memorial del Éxodo es simbólico, porque Moisés murió y Egipto está. En cambio, el memorial cristiano es algo más que simbólico, es sacramental, porque Cristo ha resucitado y se hace presente realmente. Bien, entonces se está inventando un nuevo rito. Los discípulos vivimos de la memoria de Jesucristo, no podemos vivir sin Él. Y tenemos memoria de Jesucristo gracias a la Eucaristía que Jesús inventó en presencia de sus apóstoles en un contexto pascual antes de morir. Después tenemos el pan y tenemos la frase sobre la copa. Hemos explicado el significado de la copa.
fuera la tercera copa, una cuarta copa, o fuera copa pascual o no pascual, escatológica, la copa de Elías. Bien, eso ya son matices que no sabemos, pero está claro el significado de la copa para Jesucristo y para el Antiguo Testamento, ¿no? Y también aquí es en Marcos mucho beber con él, participar de su copa. Aquí lo que se insiste, la diferencia con Marcos es, no dice esta copa es mi sangre, literalmente, dice un matiz, esta copa es la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros. La identificación es entre la copa y la alianza. Lo que está Jesucristo haciendo es una alianza. Entonces, beber la copa es participar en la alianza. Es el signo sacramental de que formamos parte de algo nuevo. Y luego no dice alianza, como dice Mateo y Marcos, sino nueva alianza. El texto de Mateo y Marcos hace referencia a Éxodo 24, versículo 8. Moisés lanza la sangre del sacrificio sobre el pueblo, sobre el libro. Esta es la sangre de la alianza. Jesús en Marcos, esta es mi sangre de la alianza, en mí. Entonces, referencia a la primera alianza, referencia al Éxodo. Igual que Moisés roció y derramó sangre para hacer una alianza, yo hoy también derramo sangre para hacer alianza. En cambio, Lucas no hace referencia, y Pablo, a ese texto, sino a Jeremías 31. Llegarán días en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Entonces, la perspectiva de Lucas es más profética, más que Moisés profeta, Jeremías, y de la novedad. Para San Lucas, Jesucristo está cumpliendo la promesa de los profetas. Comienza algo completamente nuevo. El matiz no es tanto hacemos alianza como la de antaño, sino cumplimos las promesas de una nueva alianza. Ha comenzado algo nuevo con este ritual, no solamente la Pascua mira hacia el pasado, interpretamos la muerte de Jesús, sino que mira sobre todo hacia el futuro. Hemos comenzado una nueva etapa en la historia de la relación de Dios con los hombres. Vivimos en la nueva alianza porque Cristo ha derramado su cuerpo como copa por amor a vosotros. Para terminar esta parte de la cena, digamos cuál sería un poquito el significado. Resumimos en 4 puntos la importancia de lo que está haciendo Jesús en la última cena con la Eucaristía que se inicia. En primer lugar, digamos que la cena sirve para que Jesús se despida de sus discípulos y les deje su recuerdo, ¿no? Jesucristo afronta sus últimos días, el trágico destino que le compete por su misión, en presencia íntima con sus discípulos. Jesucristo ama hasta el extremo, que diría San Juan, y se despide de ellos. Ante ellos, libremente afronta la muerte, como parte definitiva de su misión. En segundo lugar, no solamente hay una cuestión afectiva y de conciencia plena de Jesús, sino que Él quiere también, en presencia de sus discípulos, interpretar por qué muere. Esto es muy importante. Jesús lo interpreta, sobre todo, interpreta su muerte con palabras del Antiguo Testamento, ¿verdad? De Jeremías sobre todo, y un poquito del Éxodo, lo interpreta como un sacrificio, sangre derramada, sacrificio por el pecado, derramada por vosotros. Mateo lo explicita aún más, para el perdón de los pecados, y también sacrificio de alianza, sacrificio de nueva alianza. Jesucristo hace un sacrificio para que, perdonándonos, nos reconcilie con Dios y haga una nueva alianza. De hecho, la nueva alianza, dice Jeremías, una característica fundamental es que ya no me acordaré más de vuestro pecado. El perdón es la característica esencial de la nueva alianza. Jesucristo interpretando su muerte, esto es muy importante, porque a veces los estudiosos de la Biblia y de Jesucristo dicen que una cosa es la historia y otra cosa es la interpretación posterior que la Iglesia hizo de la historia. Esto no es del todo correcto. Porque en la historia Jesús también interpretó su vida. Jesús no solamente hizo cosas sin ton ni son, sino que Jesucristo hacía las cosas con un porqué.
Jesucristo predicaba por algo, predicaba para algo. Jesucristo se sabía a sí mismo, se interpretaba como profeta, se interpretaba como hijo del hombre, interpretó su vida, su misión. Y también Jesús interpretó su muerte. Después la Iglesia podría profundizar en esa interpretación, pero la interpretación pertenece a la etapa de la historia. La interpretación de la muerte de Jesús no es de la Iglesia después de Pascua, sino que Jesús dejó no solo un memorial, un rito, sino que dejó un sentido, una explicación, un sentido para su muerte. Esto es muy importante porque la Iglesia, desde antes de morir Jesucristo, en los apóstoles sigue siendo fiel a la perspectiva de Jesús mismo, del Jesús histórico. Jesús dejó en la Eucaristía una interpretación, el sentido profundo de su muerte y de su marcha. En tercer lugar, Jesucristo no solamente interpreta de forma preciosa y religiosa la trágica muerte, sino que Jesucristo deja a sus discípulos un rito, un memorial, un acto, un rito litúrgico que los vincula a Él y a su entrega. Por eso en la Iglesia lo más importante es la liturgia, lo más importante es la Eucaristía, porque lo más importante es la vinculación a Jesús. El cristianismo no es un conjunto de ideas solo, ni un conjunto de prácticas morales, sino que el cristianismo es una vinculación a Jesucristo. ¿Y cuál es el lugar donde más nos vinculamos a Jesucristo? Donde Él nos dijo, en el memorial de su pasión, en la Eucaristía. Además nos hizo un mandato muy claro: haced esto en memoria mía. Celebramos la Eucaristía por obediencia a Jesús a punto de morir. Celebramos la Eucaristía por amor a Jesús, que vive entre nosotros habiendo derramado su sangre por nosotros. Y por fin, en cuarto lugar, con la institución de la Eucaristía, Jesús apunta al futuro del reino. En el reino habrá un nuevo banquete en que yo volveré a cenar con vosotros, cara a cara, en presencia. Por eso, cuando los cristianos nos juntamos para la Eucaristía, no solamente hacemos memoria sacramental del pasado del Jueves Santo, la cena, del pasado de la muerte de Jesús y el sepulcro vacío, sino que hacemos, una forma de hablar que algún teólogo oriental dice, hacemos memoria del futuro, adelantamos el futuro. Los cristianos desde el principio no solamente celebran la cena para recordar, para no olvidar el pasado, para vincularse al pasado, sino para preparar el futuro, para ir alimentándonos de futuro. La Eucaristía es ya sacramento del reino, es ya comida de lo que un día gozaremos en plenitud. Y por eso la Eucaristía, que mira hacia el pasado de nuestra fe, también apunta a la esperanza de nuestra meta. Los cristianos, celebrando la Eucaristía, preparamos los cielos nuevos y la tierra nueva y vamos transformando el mundo, empezando por el pan, empezando por nuestras vidas, para que esté todo Él habitado por Jesucristo y todo Él forme parte del reino. Les dijo también: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos contestaron: nada. Y añadió: pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y también alforja, y el que no tenga, que venda su manto y se compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí eso que está escrito: has sido contado entre los malhechores. Porque los que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Respondió él: basta. Continuamos en la cena de Jesús.
Después de la referencia a la comida pascual, después de la institución de la Eucaristía, ahora tenemos algunos dichos de Jesús. El primero de ellos, que aparece también en San Marcos, es el anuncio de la traición. No se dice aquí de quién, sabemos que es la traición de Judas. Y aquí cambia el orden, San Lucas. En Marcos lo único que se dice de la cena es el anuncio de la traición y la Eucaristía. Aquí la Eucaristía aparece antes y el anuncio de la traición aparece después, ligada a otros dichos de Jesús, que no aparecen en Marcos. Todo esto, estos discursos en la cena, en Marcos no aparecen. Lo de Simón, las negaciones, aparecerá más tarde, y otras cosas hay que Marcos tenía en la subida a Jerusalén, pero este discurso, diríamos, post-pascual de Jesús no aparece en Marcos. Por lo tanto, el anuncio de la traición de Judas aquí adquiere una menor relevancia que en el texto de Marcos y de Mateo. Pero aún así se anuncia la traición de Judas. Incluso llega a decir que el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, es voluntad de Dios, pero eso no evita la responsabilidad. Es un poco lo contrario, o lo mismo, pero en negativo. La gracia de Dios impide nuestro esfuerzo y nuestra libertad. Todo lo contrario. El que una cosa sea gracia de Dios no impide mi esfuerzo. Yo tengo examen, estudio y rezo. Las dos cosas. Pues en negativo, igual. El Hijo del Hombre tiene que irse, es voluntad de Dios que se vaya. Pero eso no evita la responsabilidad de aquel que lo entrega, del traidor. Recordemos los ayes contrarios a las bienaventuranzas, ¿no? Ay de los ricos, ay de los que ríen, pues ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Es duro. Y quedan los discípulos discutiendo quién será entre nosotros. ¿Quién será? ¿Seré yo que voy a entregar? Jesucristo, como profeta, anuncia las cosas antes de suceder. El lector sabe quién va a ser, porque lo ha dicho antes Lucas, ¿no? Que está preparando ya Judas entregar a Jesús. Y después dice otro conjunto de dichos, otras 4 perícopas de Jesús en el Evangelio, sentado a la mesa. Se produjo entre ellos un altercado. El altercado significa en griego literalmente el deseo de victoria. Un altercado, la palabra significa pues el protagonismo, ¿no? Que queremos ser, y de hecho, ¿cuál es el contenido de ese altercado? ¿Quién es el más importante? Esto aparecía en la subida a Jerusalén en San Marcos, y San Lucas ha querido ponerlo en la cena. Porque el lugar donde más se aprende a servir, a que los jefes tengan su sitio en la iglesia, que es el servicio, es en la cena. Entonces aquí aparece una enseñanza preciosa de Jesús que contrapone, además es duro en esto Jesús, no dice algunos políticos, no. Los jefes de las naciones, reyes y los que los gobiernan, jefes más bajos, los oprimen. Jesús da por supuesto que entre los poderosos hay opresión, lo cual es muy duro por parte de Jesús. Y dice, entre vosotros no será así. Una de las cosas que debe distinguir a los discípulos de Jesús, la Iglesia, es cómo se ejerce la autoridad. La pregunta que podríamos hacernos es si estamos viviendo lo que Jesús nos dijo o no. Si realmente en la Iglesia nos diferenciamos del ámbito del poder civil, si la forma de ejercer la autoridad es efectivamente diferente. Aquí el no será así entre vosotros, el verbo no está claro si hay que traducirlo por indicativo o imperativo. No es así entre vosotros, o no será así entre vosotros, no seáis así. Los dos matices seguramente es ambiguo de forma pretendida, ¿no? De hecho, el indicativo nos indica cómo Jesús es un indicativo, yo soy el que sirve, que se convierte en imperativo para los discípulos. O sea, ese indicativo es un hecho ya en Jesús, pero tiene que llegar a ser un hecho entre nosotros, imitando a Jesús. No imitéis a los gobernantes de turno, no los imitéis. Imitad a Jesús. Yo soy el Señor. ¿Y cómo estoy yo entre vosotros? ¿Quién es más importante, el que está a la mesa o los sirvientes? Es evidente. Pues yo estoy entre vosotros como el que sirve. Esta perspectiva se parece muchísimo al lavatorio de pies en Juan 13. Jesús, el Maestro y el Señor, lava los pies de los discípulos. Y es en la mesa, lo cual nos recuerda las enseñanzas de Jesús que hemos visto también en las mesas, en las comidas, ¿verdad? Qué texto precioso, Juan, del capítulo 14 de Lucas. Pero también nos recuerda un poquito las Eucaristías posteriores, donde se reparten los puestos de Jesús en la Eucaristía. Y ahí se vive el estilo de esos puestos. Claro que tiene que haber gente que tenga autoridad, pero ¿cómo tiene que ser esa autoridad? El último, el más joven, el que menos cuenta,
Es un ministerio en latín, diaconía en griego, servicio en español. Y el primero que lo ha hecho ha sido Jesucristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Bueno, pues en la Eucaristía aprendemos de Jesús siervo que toda autoridad, todo ministerio en la Iglesia ha de hacerse desde abajo, para servir a los demás, que son los más importantes, siempre los demás. Y después de esta preciosa enseñanza en el corazón eucarístico de la Iglesia, Jesús, como eco a lo que había dicho antes de que no comerá de la Pascua hasta el reino, dice que prepara tronos para los apóstoles para que juzguen a Israel y también para que coman con Jesús. Se está otra vez apuntando al final, no solamente de un grupito, sino al final de la historia. Jesucristo recapitula la historia y los discípulos, los apóstoles, van a participar con él de esa victoria final del Hijo del Hombre sobre la historia. Podrán juzgar, reinar y comer juntos. Esa dimensión íntima y dimensión de gobernantes sobre la humanidad, ¿no? Después, Simón, unas palabras preciosas sobre Simón, que no es solamente las negaciones, me negará, sino antes de las negaciones hay una palabra positiva sobre Simón. Simón, Simón, la repetición siempre es cariñosa, ¿no? Indica cariño, he rezado por ti. Y Satanás está pendiente de vosotros y quiere siempre cambiar las cosas y estropear las cosas de la Iglesia, pero yo he rezado por ti. Y tú, cuando te recobres, da firmeza, confirma a tus hermanos. Algunos ven aquí el origen del primado de San Pedro, junto con Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y con Juan 21, Pedro, me amas más que estos, y parece que Simón tiene una misión específica dada por Jesús frente a sus hermanos apóstoles, frente a sus hermanos. Desde aquí la Iglesia piensa esto, que estaría un poco ha nacido el primado de San Pedro y de sus sucesores, el Papa, ¿verdad? Entonces, y que tiene que ver sobre todo con confirmar. Tiene que ver con él se ha recuperado y tiene que ayudar a los demás a confirmar en la fe, a recuperarse también, a vencer las asechanzas del mal, porque el diablo está siempre ahí pendiente de nosotros. Bien, y por fin llega la última perícopa, que es un poco, hace referencia al envío pascual, prepascual de Jesús anterior, cuando envié a los 12 en el capítulo 9, os dije que llevarais algo, no, pues ahora hay que llevar cosas. ¿Por qué? Porque hay que llevar hasta espadas, hay que llevar, ¿por qué? Talega hay que llevar, ¿por qué? Porque tiene que cumplirse una escritura, que seré contado entre los malhechores. Cita de Isaías 53, el cuarto canto del siervo. Seguramente es uno de los textos más importantes de Lucas que ha puesto el redactor ahí de forma plena, porque lo que está diciendo Jesucristo es lo que va a pasar con él a partir de ahora. Y esto nos recuerda al Jesús de Lucas, muy especialmente al Jesús de Lucas 4. Citando un texto de la Escritura, Jesús anuncia lo que va a suceder. Será contado entre los malhechores porque es el siervo. Si uno sigue leyendo la Pasión, todo el capítulo siguiente, capítulo 23, ya también cuando lo van a coger, en cuanto lo van a... ¿Qué está sucediendo? Que Jesús va a ir cada vez, es prendido como malhechor, será crucificado entre malhechores, será tratado como malhechor. Entonces, toda la Pascua de Jesús, toda su pasión, es un desarrollo de lo que Jesús ha dicho en la cena. ¿Veis? El profeta que, citando un texto de la palabra de Dios, mueve los acontecimientos. El que Jesús muera entre malhechores y aparezca entonces como justo no es sino el cumplimiento de la voluntad de Dios conocida y dicha por Jesús. Creo que pasa un poco desapercibido, pero deberíamos darle mucha importancia a este anuncio de Jesús porque está introduciéndose él como profeta que conoce la historia y mueve los acontecimientos desde la palabra de Dios. Jesucristo es el siervo que cada vez más va apareciendo entre malhechores. Continuamos acompañando a Jesús en el capítulo 22 de San Lucas y cambiamos ahora de escenario. Después de estar en el cenáculo, Jesús se dirige
como de costumbre, era un lugar acostumbrado, a Getsemaní, al huerto de los olivos. En el camino, para Marcos suceden muchas cosas, es muy importante ese camino. Lucas no, solamente subraya que le siguieron, siempre siguiendo a Jesús. Y en el Monte de los Olivos suceden dos cosas, que también están en Marcos, ¿no? La oración de Jesús y el prendimiento. Quizá podemos distinguir algunas cosas más características de Lucas, como había un ángel que confortaba a Jesús en su dolorosa experiencia, y también que sudaba como gotas de sangre. Algunos ponen esto en relación con si San Lucas sería médico. Bueno, pero fuera o no médico San Lucas, el autor del Evangelio, la cuestión es que se subraya la intensidad de este momento, ¿no? La angustia del Hijo de Dios que está rezando, doblegando su voluntad de forma libre ante la voluntad de Dios por salvar al género humano. Entonces esa oración ya la explicamos también en San Marcos, y eso, Jesucristo en San Lucas confortado, pero sufriendo de forma que su mismo cuerpo se rompe, ¿verdad? Y las venas hacen brotar sangre. Y luego en el prendimiento también aparecen algunas diferencias. Quizá la más característica es ese intento de defender a Jesús, que le dice en Juan a Pedro, no, deja que cumpla la voluntad de mi Padre. Aquí es que la herida de la oreja del siervo del sumo sacerdote, que aparece en las tradiciones en todas, aquí es propio de Lucas que Jesús sana esa oreja. El Jesucristo en San Lucas es el hombre de la misericordia, el profeta que viene a salvar, a sanar. Entonces también hasta en este detalle aparece Jesucristo como el que sana a aquellos que le persiguen. Los males que incluso puede hacer su iglesia, Jesucristo viene a sanar. Con su muerte quiere sanar también a los enemigos. Incluso esas cosas que los discípulos a veces no han hecho bien porque no han comprendido a Jesucristo. Jesucristo sana las heridas de los enemigos. Como ha sido prendido, se cambia de escena, pasamos del Monte de los Olivos a la casa del sumo sacerdote, y ahí tenemos, como he dicho antes, solamente las negaciones de Pedro. No aparece negaciones de Pedro, Jesucristo interrogado, negaciones de Pedro, sino solo negaciones de Pedro, porque no hay una comparecencia ante el Sanedrín el jueves en San Lucas, solamente las negaciones. Y estas negaciones de Pedro, que aparecen también en las tradiciones de Marcos, Mateo y Juan, quizá la insistencia principal de Lucas sea la mirada de Jesús. Después de negar Pedro, canta un gallo. Pero San Lucas dice como que no es suficiente el canto del gallo para despertar a Pedro de su pecado, sino que junto al canto del gallo está la mirada de Jesús. Jesús miró a Pedro y entonces lo que produjo esa mirada realmente no es el sonido de un gallo, no es un signo externo, sino que es el cariño, la cercanía de Jesús, el encuentro con su rostro, lo que hace que Pedro se dé cuenta de lo que está haciendo. Y es muy importante cómo el anuncio de la traición de Pedro y ahora la traición de Pedro con el gallo y la mirada, en el fondo es todo muy positivo, ¿no? Gracias a que Jesús anunció que Pedro lo iba a negar, gracias a que puso el signo del gallo y gracias a que lo mira, San Pedro puede convertirse. Si la conversación en la cena no se hubiera dado, seguramente aquí Pedro negaría y no le daría más importancia o no le recordaría al maestro, ¿verdad? El gallo se convierte en memorial de la mirada y eso hace posible la conversión de Pedro, la conversión, el salir del pecado. Se producen dos cosas y es que sale y llora amargamente. Dos cosas, ¿no? Lo de salir también es muy importante porque a veces creemos que nos hemos dado cuenta de nuestro pecado y decimos, bueno, ya me he dado cuenta que he pecado, me arrepiento y ahora sigo fuerte y ante cualquier otra pregunta ya no digo al maestro. Pedro sabe que sigue siendo débil y por eso evita la ocasión, diríamos nosotros, sale de allí porque sabe que como siga va a seguir negando al maestro. Sale de la ocasión para que no le pregunten más y llora amargamente. También la afectividad en Pedro, sus sentimientos afectados, el llanto de Pedro porque acaba de hacer algo que nunca pensó, negar a su maestro, que va a dar la vida por él y por quien Pedro estaría dispuesto a dar la vida y en cambio acaba de negarle. Llora amargamente. Las lágrimas de Pedro limpian su alma. Su pecado. Una pregunta que podríamos hacernos importante sería eso, ¿por quién he llorado yo en mi vida? ¿Quién ha merecido mis lágrimas?
¿O por qué pecados he llorado yo también con amargura? ¿Qué pecados realmente me pesan? ¿A quién he negado? ¿A quién he sido desleal, infiel? ¿Con quién? Con Jesucristo. Mi vida ha sido un poco también como la de San Pedro. De alguna forma todo pecado, sobre todo pecado grave, no es renegar de mi condición de discípulo. Entonces, dejarnos mirar por Jesús, dejar que haya muchos gallos en la vida que canten para despertarnos, el gallo que despierta, y de esta forma seamos valientes para salir y para llorar. Y de esta forma ser capaces de reconstruir nuestra relación en el futuro, porque reconocemos lo que hemos hecho mal, pero seguimos bajo la mirada de aquel que nos ama, del Maestro. También en la casa del sumo sacerdote tenemos después los ultrajes de los siervos del sumo sacerdote, que aparecen también en todos los evangelios, ¿no? Jesucristo no solamente muere, sino que es rechazado, burlado, ignominia. Este es el Hijo de Dios, este es el hombre que va a dar la vida por nosotros. Su amigo le niega, sus enemigos le ultrajan. Y después, ¿qué pasó con Jesús? Después de ser negado por su amigo y después de haber sido ultrajado por sus enemigos, ¿qué pasó con Jesús aquella noche? No se nos dice, los evangelios callan. Fue la última noche de pasar por este mundo del Hijo de Dios. ¿Qué pasó aquella noche? Acordaos, decíamos también en los vídeos anteriores de San Marcos, que hay una cisterna en la supuesta casa de Caifás, en San Pedro en Galicantu, en Jerusalén, donde se recuerda, se ha venerado desde muy antiguo, con una figura orante y con muchas cruces bizantinas, el lugar donde Jesús habría podido pasar la última noche. Hay muchos peregrinos, van allí y rezan muchos salmos como el Desde lo hondo a ti grito, Señor. ¿Cómo viviría Jesús esa última noche? ¿Cómo rezaría? ¿Con qué salmos le hablaría a Dios? Los evangelios callan. Nuestro amor a Jesucristo también puede preguntarle, Señor, ¿qué pasó aquella noche? En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, sumos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo. Él respondió, si os lo digo, no me creeréis. Si os pregunto, no me responderéis. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él respondió, vosotros lo decís, yo soy. Añadieron ellos, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Ha pasado la noche del jueves al viernes y según San Lucas, ahora por la mañana del viernes, el Viernes Santo que celebramos, se reúne el Sanedrín, el Consejo, que tenía como costumbre reunirse por la mañana. Es más verosímil que se reuniera el Sanedrín, según dice San Lucas, por la mañana que no por la tarde, como dirían San Marcos, seguido por San Mateo. Juan habla de un interrogatorio por parte de Caifás, también aparece Anás, ¿verdad? Entonces, es más verosímil, yo creo, la presentación de Lucas, que por la mañana del viernes se reúne el Sanedrín. Y seguramente ya no estamos en casa del sumo sacerdote, sino que estamos seguramente en las dependencias del templo, donde se reunía el Sanedrín. Y aquí hay un interrogatorio a Jesús. Es mucho más breve, no aparecen aquí los falsos testigos, no aparecen tantas cosas como en Marcos, sino que se ha reducido el texto a un par de preguntas. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y en el centro Jesús responde como que el Hijo del Hombre estará desde ahora sentado a la derecha de Dios.
Entonces, 3 títulos, ¿verdad? 2 títulos principales y uno que Jesús dice por encima. Estos 2 títulos, Mesías en hebreo, Cristo en griego e Hijo de Dios, aparecen muy claramente en paralelo. Son como el resumen al final del Evangelio que Lucas nos hace de quién es Jesucristo. Y lo había hecho ya en la anunciación del ángel a María. El ángel anuncia 2 cosas a María. Primero, que va a ser madre del descendiente de David, el Mesías. Y después, al preguntarle a María cómo será esto, dice que el Espíritu lo hará posible y por eso se ha llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. En la anunciación y en el interrogatorio del Sanedrín aparece una cristología con 2 títulos, Mesías e Hijo de Dios, que sería como el resumen esencial de la idea que la Iglesia tiene de Cristo, de la cristología del Nuevo Testamento. Podríamos profundizar en otros evangelios. Al final de San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, también Juan resume su evangelio desde la cristología de Jesús como Cristo e Hijo de Dios. San Mateo, en el centro del evangelio, en el capítulo 16, aparece la pregunta a Simón. Simón plenamente responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todos tienen textos clave donde Jesús, su identidad es definida desde Mesías e Hijo de Dios. También San Pablo en Romanos 1, en una frase que seguramente no es suya, sino que es de la tradición, aparece que Jesucristo es hijo de David según la carne, Mesías por tanto, y ha sido constituido Hijo de Dios según el Espíritu por la resurrección, Hijo de Dios. Mesías, Hijo de Dios, también en San Pablo, en la Iglesia primitivísima, aparecen como los 2 títulos que resumen quién es Jesús de Nazaret. Y aquí lo confiesa plenamente ante los enemigos. Esta referencia al Hijo del Hombre es también un poco una ironía, ¿no? Porque Jesús lo que está diciéndoles es que lo están condenando, pero el Hijo del Hombre tiene una función de juez. El condenado se identifica como juez. Y también el que va a morir se identifica como el personaje de la parusía, el personaje que vence a la derecha de Dios. Es una cita del Salmo 110, que luego se aplicará a la resurrección. El Mesías resucitado, siéntate a mi derecha, ¿verdad? Entonces, Jesús el Cristo, que muere por ser el Cristo, entregándose como Hijo de Dios, va a convertirse en el Hijo del Hombre victorioso a la derecha de Dios, el Mesías que vence. En el momento más trágico, más bajo de Jesús, apunta la victoria. Jesús lo sabe, lo cual no le evita pasar por el trance del juicio, los ultrajes, el rechazo y la muerte. Además de no haber testigos, de no haber tampoco aparecen aquí otras componendas del Sanedrín ni otras cuestiones, sencillamente todo ha quedado, no se rasgan las vestiduras, no, todo ha quedado preparado para llevarlo, no hay condena, no hay blasfemia, no hay, para ser llevado a Pilatos. No ha terminado la pasión, sino que estamos en la expectativa de que el poder romano pueda juzgar a este hombre para poder cumplir lo que deseamos de él, piensa el Sanedrín. Quedamos, por tanto, abiertos al siguiente capítulo, el capítulo 23, para que continúe esa mañana de viernes que culminará con la muerte y la sepultura de Jesús. En el próximo vídeo profundizamos sobre ello. Os invitamos a trabajar los textos de la Pasión y a rezar con ellos. Ojalá que la Biblia, como decíamos al principio, sea puerta para que la Semana Santa, para que el misterio de la cruz de Jesús no sea para nosotros lugar en el que somos espectadores, sino que entremos dentro y la Biblia nos regale una experiencia directa de la entrega de Jesús. Cautivados por la palabra, Semana Santa, los últimos días del Maestro, queremos estar con Él, aunque seamos pecadores como Simón, aunque queremos estar con Él y acompañarlo en los últimos momentos por cariño, porque Él sigue siempre con nosotros. Feliz semana a todos.